Buenas noches, banda. Esto es Mona Chinas Boxing y vamos a continuar con las previas para la cartelera de Ring 4 en Arabia Saudita. Esta es la pelea estelar, sin embargo, no es la que más interés está despertando. Es la pelea principal, perdón, la pelea por el título del CMB de las 175 libras entre el campeón David Benavidez y su retador Anthony Yarde. Vamos a estudiar un poco a los contendientes. Yarde es originario de Londres, Inglaterra, tiene 34 años, tiene 27 victorias, perdón, 3 derrotas y 24 knockouts a su favor. Eh, Dos de sus 3 derrotas han sido por knockout, sin embargo han sido ante pegadores de alto poder como Sergey Kovalev y Artur Beterbiev, sin duda el mayor peligro de la división. Mm, Anthony Yarde es un caso muy atípico. Ha entrenado prácticamente como una especie de fisicoculturista, pero con técnica de boxeo. Antes de su pelea con Kovalev, tuvo una derrota con Lyndon Arthur por la vía de la decisión. Arthur es un tipo mucho más hábil y era mucho más inexperto en ese momento Anthony Yarde. Tras la derrota con Sergey Kovalev, estuvo a punto de noquearlo. Yarde se quedó vacío, prácticamente sin condición física. Después se mencionó mucho el estilo de entrenamiento que manejaba. Su entrenador no lo hacían correr ni tenían sparring, puesto que consideraban que eso le restaba vida útil de boxeador. Era un entrenamiento más de gimnasio, calistenia, técnica de boxeo y pesas. A partir de esa derrota comenzó a cambiar sus hábitos. Comenzó a utilizar sparring y sobre todo correr. Se vio una mejoría. Sin embargo, Yarde sigue siendo alguien que después del séptimo y octavo round empieza a perder mucha fuerza. Quizás no fuerza, perdón, sí, pero sí condición física. Empieza a verse mucho más desgastado y en ocasiones podría llegar a decirse desesperado cuando no noquea a los rivales. Por el otro lado tenemos al campeón David Benavidez. Benavidez, como ya sabemos, fue campeón interino de dos organismos, AMB y CMB. Bueno, perdón, del AMB es el campeón regular, pero en equivalencia terminaría siendo similar. Eh, Cuando Dimitri Bivol gana el título, el CMB le da un muy corto plazo para negociar la pelea con Benavidez. Ellos exponen que tienen por contrato la pelea con Artur Beterbiev, la tercera, y que además la rotación de organismos dice que debe ser la FIP el que llevaba a mano, no el CMB. La presión del CMB es tanta que Dimitri Bivol decide dejar el título vacante y se acabó. El CMB asciende a David Benavidez y se queda como campeón, ¿no? Bueno, vamos a ver las desventajas. Las ventajas físicas de ambos rivales son que Anthony Yarde es un 175 natural. Prácticamente una mole de músculos. Es un hombre de 1,83 metros de estatura, pero toda su vida se la ha sido en las 175 libras. Es un hombre de una pegada muy, muy fuerte. Es un noqueador de un solo golpe. A veces necesita talar al árbol dependiendo mucho del rival. Pero generalmente un solo golpe de él basta para acabar una pelea. Ya sea al cuerpo o a la cara. No hay más. No necesita más trabajo. David Benavidez, por el contrario, incluso en la 168 era un tipo que necesitaba talar al árbol. Es un golpeador de presión, de ataque constante, constante, constante. Tiene una rapidez muy grande de manos, a diferencia de Yarde, que es un poco más lento, sin llegar a ser realmente lento como tal. Pero la velocidad no se compara entre ambos. Requiere mucho más de un ataque más concentrado, a diferencia de Benavidez, que es alguien que está todo el tiempo presionando. En cuestión de resistencia física, de condición, ambos padecen el mismo mal. A partir del séptimo, octavo round empiezan a ver disminuida su energía y se ve constantemente. Le pasó con Artur Beterbiev cuando tuvo lastimado a Artur. A partir del sexto round se vio que disminuyó sus capacidades. A Benavidez, por ejemplo, le pasó con Bosdick. A partir del octavo round ya se veía respirando por la boca y que no soltaba la misma cantidad de golpes. Y Bosdick fue cuando empezó a ganar rounds. Cuando lo golpeó y lo dejó
realmente, bueno, no realmente, pero sí lo lastimó. También le pasó con David Morrell, que igual perdiendo, empezó ganando un round, luego empezó a perder rounds. Cuando Morrell se queda parado fue cuando Benavides empezó a ganar los rounds, pero a partir del octavo, noveno round, de nueva cuenta, empieza a perder fuelle y es donde David Morrell empieza a atacarlo hasta derribarlo en el round 11, ¿no? Por varias condiciones, un golpe de mala posición de Benavides, al hombro, los pies trompicados, pero ya se veía el desgaste que traía David. Otra cosa, Benavides ha sido alguien que toda su carrera ha impuesto el físico y mediante eso es como ha presionado a los rivales todo el tiempo. Los ataca, está encima de ellos echándoles la lámina para presionarlos, aventarlos a las cuerdas y no dejarlos salir. Sin embargo, ahorita la diferencia es que Yard es un tipo que probablemente pese lo mismo o incluso pudiera llegar a ser más pesado que él, con la diferencia de que Yard tiene más músculo que David. Entonces eso puede ser perjudicial en su momento porque Yard es un natural de esa división. David lleva 2 peleas y no se ha visto con la misma potencia que se notaba en 168, donde los rivales eran más pequeños. Y el salto de fuerza y resistencia de los rivales es mucho. ¿Qué, qué puedo pensar? La técnica de ambos tampoco es algo que destaque. Yard es un peleador, sí, con una técnica decente, pero no es ni por asomo un estilista. No es alguien que se mueva constantemente por el ring, que entra y salga. No, es un tipo de presión, con golpes fuertes, que si falla queda expuesto, claro está. Pero David Benavides, también por su lado, es alguien que carece de muchos argumentos técnicos. Se trompica el solo, cruza los pies al caminar, al retroceder es lo mismo, cruza los pies. Al lanzar muchos golpes, generalmente tiene las manos acá y descuida la parte superior de su cara. O al lanzar por arriba, descuida la parte inferior. A manera de broma, decía Anthony Yard, que no necesitaba ganar rounds, que solamente necesitaba una ventana para poder conectar un golpe sólido y acabar con Benavides. A manera también medio de bromas de poder decir que con Benavides no va a encontrar una ventana, ¿no? Va a encontrar la puerta, va a encontrar el zaguán, va a encontrar las ventanas, el sótano, escotillas, hasta la tapa del baño va a encontrar abierta y el perro que le permita pasar. Porque Benavides tiene muchos huecos defensivos. Entonces digámoslo así, es prácticamente ver quién tiene más quijada y más pegada el que va a resultar ganador. Hasta ahora, en cuestión de pegada, parece ser que Anthony Yard le lleva mucha ventaja. En cuestión de quijada, ya ha perdido por nocaut Anthony Yard, de nueva cuenta con Kovalev y Beterbiev, noqueadores de un solo golpe. Benavides no ha noqueado en 175, se ve difícil, al menos para mí me parece muy difícil que pueda noquear a Yard de un solo golpe y me parece que si se van al tú por tú, el que llevaría las de perder es David Benavides. Por otra parte, no estoy tan seguro de que David esté tan enfocado en esta pelea. Él dice que sí, pero ha llevado prácticamente los últimos 3 4 meses dando entrevistas y constantemente está hablando de que ya está pactando buscando la pelea con Bivol o con Arthur Beterbiev, o incluso que ya se habla de que en mayo va a tener su pelea en peso crucero con el zurdo Ramírez. Sigue quejándose de Canelo, sigue buscando que va a pelear con él. Entonces a mí me parece que está fuera de foco y yo siento que eso le va a pesar al final. Mi pronóstico final, creo que Anthony Yard quizás no lo pueda noquear, pero yo creo que sí lo va a derribar varias veces, lo suficiente para ganar los suficientes puntos y terminar llevándose la victoria. Digo, quizás a muchos no les guste mi, mi resultado, pero eso es lo que yo considero de acuerdo a lo que he visto de ambos. Y bueno, banda, no se les olvide compartir, les agradezco su atención, déjenme su like por favor, se los agradeceré mucho y síganme en las diferentes plataformas, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Gracias.